Bueno, buenas tardes una vez más. Vamos a continuar con nuestra clase, lógica formal. Bienvenidos a los que acaban de unirse. Por una cuestión de horario, nos adelantamos, pero no hay problema. Ya en la próxima vamos a fijar un horario en el que todos nos conectemos de una vez, de ser posible. Bueno, como dice nuestro título, la lógica formal es la materia que nos convoca para este semestre y vamos a ir interiorizándonos en lo que es la lógica formal. Bueno, a grandes rasgos, ya que hemos tocado al principio este tema, la lógica como una división de la filosofía, o sea, una rama de la filosofía, es la teoría del razonamiento, que consiste en argumentos o esquemas de argumentos y descubrir si son válidos y por qué, nos dice. Las conclusiones lógicas generalmente son verdaderas o falsas. Y lo que la estructura lógica o los esquemas de argumentos, como nos dice ahí, nos enseñan es saber por qué son falsos y por qué verdaderos. La lógica también es una ciencia y una disciplina filosófica que se emplea en la mayoría de las disciplinas científicas, dice. Por lo tanto, como sabemos, las ciencias naturales, las ciencias físicas y las ciencias metafísicas nos enseñan a utilizar los métodos científicos, o sea, método en forma de camino o forma de estudiar una determinada parte del saber. La lógica específicamente estudia los razonamientos, que además de ser argumentos lógicos, son la forma que adquieren los pensamientos, rige los pensamientos y también la forma en que el individuo forma conceptos, juicios y razona, dice. Esto nos da a entender que la lógica es una herramienta de la razón humana que nos ayuda a regir los pensamientos que tenemos, los conceptos que formamos, así como los juicios también que emitimos, porque la lógica, al ser una parte del razonamiento humano, conlleva una parte también del lenguaje humano. Por eso es que nuestra primera unidad es justamente lógica y lenguaje, para estudiar ese entrelace entre lo que es la lógica como razonamiento humano y el lenguaje como una expresión de la comunicación humana. Bueno, las distintas herramientas con las que trabaja la lógica son los conceptos, las definiciones, las proposiciones y las argumentaciones formales. De ahí el nombre de lógica formal, que se divide generalmente en tres partes la lógica: formal, de primer orden, y modal, o sea, de modo. La lógica formal, que es la que vamos a estudiar más específicamente, opera sobre proposiciones, dice. O sea, las proposiciones vendrían a ser como oraciones propuestas en base a un razonamiento lógico, ya sea verdadero o falso, y lógica proposicional, es decir, proposiciones en forma de premisas y conclusiones. La lógica de primer orden, que opera sobre predicados, es decir, sobre aquello que se indica o indica un sujeto. Y la lógica modal, que opera sobre valores de verdad, o sea, la estructura que nos va a enseñar si una conclusión es verdadera o falsa. La lógica, como hemos dicho, que proviene del griego logike, tiene una analogía, es decir, una comparación entre lo que es el lenguaje, o sea, la palabra, el discurso y la razón. Son como dos partes de una misma esfera, o sea, dos caras de una esfera. ¿Por qué? Porque la lógica estudia, dice, el acto de razonar
ya que el ser humano puede volver sobre sí mismo y razonar sobre su razón misma, o sea, la estructura que tiene su razón como una facultad innata que posee cada ser humano, el razonamiento, que produce a su vez pensamientos, conocimientos y justamente la epistemología, por ejemplo, que es una rama de la filosofía que hoy emplean todas las ciencias físicas, ciencias naturales, las ciencias formales, eh, juega, por decirlo así, con las estructuras de razonamiento en su aspecto lógico. O sea, necesariamente conlleva una estructura y una conclusión determinante en el sentido de que tiene que llevar o tiene que ser lógico o lógica la conclusión de una determinada ciencia por medio de su método o el método científico que sea aplicado a esta área del saber. Por eso dice, la razón implica dos elementos. Primeramente, es estudiar la estructura y estructurar la razón, dice. Y una vez que se haya estudiado y estructurado la razón, es la facultad que permite conocer justamente el mundo físico y el mundo metafísico. Dice, se puede instrumentalizar los actos mismos del conocimiento para así ampliarlo. ¿Por qué? Porque las ramas del saber humano, o sea, las áreas del saber humano, en el plano físico, en el plano natural y en el plano metafísico, lo que nos hace es llamar para ampliar nuestro conocimiento sobre una determinada parte de lo que sabemos o conocemos. Es por eso que hoy nosotros podemos hablar de diferentes áreas del conocimiento humano, ya sea en su parte física y en su parte metafísica. Lo que estudiamos y lo que entendemos es justamente la manera en la que se da este nuevo conocimiento. ¿Para qué? Siempre tendiendo hacia un fin, es decir, ampliar el conocimiento de esta área específica que nos ocupa estudiar o investigar. Ahora, sin embargo, tal y como su nombre lo indica, el segundo elemento dice ya no es tarea de la lógica, se refiere a la instrumentalización mismos de los actos mismos del conocimiento, sino uno de sus efectos. Como estudio de logos, la lógica se limita a estudiar la estructura de la razón y en todo caso los resultados de los actos de razonar, no su alcance, dice. ¿Por qué nos dice que no su alcance? Porque empleamos métodos científicos que a su vez nos lleva a un nuevo descubrimiento, sí, de un saber, de una determinada parte que nos limita a su vez. Es decir, la lógica, como una parte de la razón humana, nos descubre y nos desvela algo nuevo del mundo físico y del mundo metafísico, pero que a su vez posee un límite en el sentido del alcance que pudiera tener esta lógica como razonamiento o como herramienta del razonamiento humano. Ahora bien, entendiendo un poquito a modo histórico a la lógica como una rama del conocimiento, o sea, del concepto filosófico, del conocimiento universal de la filosofía, algunas definiciones son, como sabemos, la filosofía iniciada en Atenas, Grecia, siguió, o sea, empezó con la filosofía presocrática, que fue dándose a lo largo de la filosofía antigua, o sea, del periodo antiguo, pasando por Aristóteles hasta llegar a la filosofía de la Edad Media, filosofía moderna, y a partir de allí se da un nuevo punto de partida a lo que va a ser el razonamiento o un nuevo tipo de razonamiento. Primeramente, tenemos la lógica oriental, que es la lógica desarrollada en los sistemas de la filosofía india. También la filosofía china, por ejemplo. La lógica occidental, que es la lógica que nosotros estudiamos
desarrollada en los sistemas de la filosofía de Occidente desde los griegos hasta la fecha. La lógica griega, que pasa por la filosofía antigua y tradicional, específicamente la lógica producida por Aristóteles o desde Aristóteles hasta la época de la filosofía contemporánea. La lógica antigua, que es la lógica griega y helenística romana, producida desde los presocráticos hasta Boecio, dice, o sea, la filosofía moderna, medieval y moderna. Y la lógica griega, que es la lógica producida desde los presocráticos hasta Aristóteles y los estoicos. Como bien sabemos, la filosofía aristotélica que entendemos aquí, la lógica aristotélica, es la lógica expuesta en el Órgano y algunas otras obras del corpus aristotélico. Como mencioné hace un rato atrás, Aristóteles es considerado padre de la lógica por ser el primer filósofo, o sea, el primer pensador de Grecia en haber escrito un tratado o un estudio exclusivamente de lógica en su libro llamado Organum, que podemos traducir por un nuevo instrumento para la ciencia lógica. O sea, un instrumento para la ciencia lógica. Lo que Aristóteles expone en este libro llamado Organum es un nuevo razonamiento, el silogismo, un razonamiento denominado deductivo, es decir, de deducción, que nos va a enseñar a aprender el razonamiento que surge o que parte de lo universal hasta lo particular, es decir, del conocimiento más general que tengamos de algo en específico hasta llegar justamente a las estructuras o a las partes más particulares de este objeto de estudio. Hasta la filosofía moderna, siglo XVII en adelante, siglo en el que surgen justamente un nuevo razonamiento, denominado razonamiento inductivo, que es el empleado por la ciencia moderna. Es decir, a partir de la física, la química, en conjunto con la matemática, donde específicamente en Italia y en Inglaterra, con la teoría de Copérnico entre Galileo. Y luego tenemos la lógica estoica, los estoicos, que son parte de la escuela helenística romana, surgida después de la muerte de Aristóteles, que si bien es cierto, no desarrollaron una lógica muy abarcante ni abundante como lo fue la lógica aristotélica, sí también se centraron o más bien aceptaron la lógica aristotélica sin darle demasiada amplitud y más bien centrándose en la parte ética del desarrollo del ser humano. Luego tenemos la lógica medieval, que es la lógica producida entre Boecio y el siglo XV, y en este punto es importante aclarar que durante la Edad Media principalmente, en Europa, por medio de los árabes que introdujeron la filosofía aristotélica en esa parte del mundo, dominó la lógica aristotélica en los monasterios, donde surgieron justamente las primeras universidades en Italia y luego se extendió al resto de Europa. Y el pensamiento, o sea, el razonamiento que utilizaron era justamente el razonamiento deductivo, el silogismo, que surge de lo universal hasta llegar a lo particular. O sea, estamos hablando de un momento histórico dentro del desarrollo de la filosofía, específicamente por medio de la filosofía aristotélica. ¿Por qué motivo? Porque en ese momento de la historia, los únicos libros encontrados en Grecia y que fueron traducidos del griego, que fue el idioma original en el que fueron escritos, o sea, la lengua original de Aristóteles, traducidos después a Europa o sea, al idioma latín, que es justamente el idioma
utilizado para enseñar en las primeras universidades, en los monasterios, y como fue, como he mencionado antes, la primera adaptación, o sea, la primera filosofía, o sea, el primer filósofo en ser detenidamente estudiado a profundidad. Después llegarían los otros intérpretes de los demás filósofos presocráticos, incluyendo también a Platón, que fue un pensador que dominó más bien la parte idealista o metafísica del pensamiento humano, y no tanto la parte lógica como lo hizo Aristóteles. Posteriormente a la escolástica, o sea, la lógica tiene la parte escolástica, que significa escuela, justamente es parte de la filosofía medieval, y la neoescolástica, la lógica desarrollada por los autores escolásticos desde los siglos XIII al XV y durante el siglo XIX por los neotomistas. Es importante aclarar también dentro del punto histórico que al surgir en Europa las primeras universidades, en Italia específicamente, porque empezaron primero por los monasterios y luego convirtiéndose en educación superior, o sea, la universidad, tenemos allí a Tomás Aquino, el fraile dominico, doctor de la Iglesia Católica, estudioso de la filosofía aristotélica. Y no solo estudioso, sino que basó toda su filosofía, todo su pensamiento en el pensamiento aristotélico, adoptado y adaptado a la doctrina católica. Y posterior a la escolástica encontramos a los neotomistas, que nos dicen son seguidores e intérpretes de este santo, Tomás de Aquino, que siguieron por la línea aristotélica. Luego tenemos la lógica moderna, producida por los autores de la época moderna, incluyendo a los renacentistas, también en Europa, específicamente en Italia, con el movimiento cultural denominado Renacimiento, donde justamente pasamos de un periodo teocéntrico a un periodo antropocéntrico, en el que el hombre va a dar un punto central a su razón y a su mundo natural, es decir, va a dejar temporalmente, por un lado, apartado a su parte metafísica, en cuanto a su interpretación del universo, y se va a centrar un poco más en la parte mecánica de su mundo natural, es decir, cómo funciona el mundo natural de manera mecánica. Y al hablar de manera mecánica, hablamos de manera matemática. ¿Por qué? Porque lo mecánico conlleva en sí lo lógico, es decir, una ecuación lógica, una ecuación matemática de números que dan como resultado algo exacto, sin temor a equívocos. Es por eso que esa interpretación antropocéntrica se va a dar justamente a través de los estudios de la física, principalmente de la mano de la matemática. Bueno, y luego tenemos la lógica contemporánea, que es la que es producida desde el siglo XIX hasta el día de hoy, que también conllevó, por supuesto, el desarrollo de la ciencia moderna de la mano de la física y de la matemática. Ahora bien, el razonamiento y la validez. Un razonamiento está hecho por un argumento, nos dice, que es una secuencia de oraciones compuesta por premisas y conclusión. Dentro de el ejercicio lógico, siempre vamos a encontrar premisas y conclusiones.
Esta secuencia está ordenada de manera tal que las premisas están al comienzo y la conclusión al final. Es decir, es una estructura que no varía. Más adelante, cuando desarrollemos ejercicios, nos vamos a encontrar así con las premisas, porque como es una estructura, encontramos las premisas y llegamos a una conclusión. Para que un argumento sea válido, la verdad de las premisas tiene que implicar la verdad de la conclusión. Esto significa que siempre que las premisas sean verdaderas, también va a serlo la conclusión. O sea, uno razona de manera lógica que si las premisas, o sea, las oraciones previas dentro de la estructura, si son verdaderas, por ende, la conclusión tiene que ser verdadera. Y aquí nos pone un ejemplo. ¿Pedro jugará al fútbol o Nicolás jugará al fútbol? La primera premisa, Pedro no jugará al fútbol. Por lo tanto, Nicolás jugará al fútbol. En este caso, las dos primeras premisas no indican, en este ejercicio lógico, no indican una verdad, sino una posibilidad. Por lo tanto, de dos premisas posibles, concluimos una posible que llega a ser verdadera. ¿Por qué? Porque nos indica que uno de los dos sujetos y el predicado nos lleva a una conclusión. Lógica, por cierto, que como entendemos puede ser falsa o verdadera. Y con otros ejercicios vamos a entenderlo mejor. Dice, lo que importa del argumento es su forma. Esto se puede constatar si se reemplaza cada una de las oraciones con signos. Es importante aclarar que en lógica se emplean los signos para expresar los ejercicios lógicos. Por ejemplo, A o B, que es la premisa 1, no se da A, es decir, la premisa 2, y se da B, que es la conclusión. Por lo tanto, en este caso, los signos que empleamos son A o B, es decir, Pedro o Nicolás. Como no se da A, se da B y nos da la conclusión. En este Profesor, caso, sí. discúlpame, yo no sé si qué pasó, pero nosotros no estamos viendo tu presentación. No sé si es así a propósito o si se te pasó nomás. O yo nomás no estoy viendo. Ya que vamos a volver a intentar mostrar aquí. ¿Ahí? ¿Me indican si ven ahí? No, profe. Ahí sí. Sí, está cargando. Sí, Ahí sí, ahora profe. sí. Gracias, profe. Ahí estaban escribiendo un mensaje, pues, y por eso. ¿Ya se ve entonces? Sí. Bueno, disculpen. Sí, sí. Ahora sí. Bueno, volvamos al ejemplo. Un razonamiento lógico, dice, está hecho por un argumento. Este argumento siempre va a ser, o va a tener dos premisas y una conclusión. Para que un argumento sea válido, dice la verdad de las premisas, tiene que implicar la verdad de la conclusión. Esto significa que siempre que las premisas sean verdaderas, también va a ser la conclusión. O sea, de manera lógica. Si las dos primeras premisas son verdaderas, por ende la conclusión también va a ser verdadera. Sin embargo, en este ejemplo tenemos una estructura, o sea, su forma, para que vean ahí. ¿Pedro jugará al fútbol o Nicolás jugará al fútbol? Es la premisa. Pedro no jugará al fútbol, también es la premisa, y Nicolás jugará al fútbol, que es la conclusión. Lo que importa del argumento es su forma. Esto se puede constatar si se reemplaza cada una de las oraciones con signos. Por eso, en esta materia vamos a, o sea, más adelante, en los siguientes ejercicios vamos a emplear signos para la estructura o el argumento. Por ejemplo, A o B es la premisa 1, no se da A,
que es la premisa 2, se da B, que es la conclusión. En este caso, no importa que las premisas sean verdaderas. Lo importante es que al aceptar la verdad de las premisas, se debe aceptar necesariamente la verdad de la conclusión. Es decir, fíjense en este ejemplo. Tenemos la primera premisa, una posibilidad de que sea A o B. Como no se da A, se da B. Entonces, este ejercicio nos debe llevar necesariamente a la verdad de la conclusión. Esta forma se llama esquema de argumento, que es un concepto importante que anoten porque vamos a utilizar continuamente en el desarrollo de las clases. Ahora, la lógica formal, que es la materia que nos convoca hoy, también es conocida como la lógica matemática, que se aplica a las matemáticas y a la ciencia en general. Para poder aplicarse a estas disciplinas, la lógica tiene que poder traducir el lenguaje natural al lenguaje lógico. Por eso es que vamos a utilizar signos. Con eso en mente, utiliza sistemas formales de representación como el sistema de lógica proposicional, el de lógica modal o el de lógica del primer orden. Cada uno de estos sistemas formales de presentación opera sobre distintos elementos y utiliza distintas variables. Por ejemplo, la lógica proposicional, que opera sobre proposiciones y utiliza variables proposicionales, como por ejemplo, si P es Q o si P no es Q. Son signos de lógica proposicional que vamos a ir desarrollando. Lógica modal, que opera sobre el valor de la verdad de las distintas proposiciones, y la lógica de primer orden o lógica predicativa, que opera sobre los predicados, que utiliza cuantificadores y variables de individuo. En este caso, nosotros vamos a desarrollar más específicamente la lógica proposicional por medio de los signos. Ahora, para estudiar un poquito de manera histórica, como estamos iniciando, nos encontramos con la lógica o los principios lógico-aristotélicos. ¿Por qué? Porque, como mencionamos antes, la filosofía aristotélica fue prácticamente el inicio de esta ciencia, de esta rama de la filosofía. Por lo tanto, los principios lógico-aristotélicos fueron desarrollados por Aristóteles, nacido en el año 384 y muerto en el año 322 a.C., considerado el fundador de la lógica occidental, que, como les mencioné, históricamente fue la lógica o el razonamiento deductivo desarrollado en gran parte de la Europa medieval. Los tres principios más importantes hoy considerados axiomas lógicos son los axiomas lógicos, para que entendamos, porque ya que estudiamos filosofía, es importante que entendamos que los axiomas son como entes, son entes metafísicos que la razón acepta por justamente ser lógico dentro de la estructura racional del ser humano. Y se da, por ende, en un aspecto o en algo concreto de la realidad, así como en algo metafísico, o sea, no palpable, sino abstracto y conceptual. Primeramente, axioma lógico que deriva del razonamiento lógico aristotélico, el principio de la no contradicción. Establece que es imposible de que algo sea y no sea al mismo tiempo. Es decir, usando el signo lógico, que A y no A no pueden ser ciertos a la vez. Es decir, esta mesa sobre la cual estoy trabajando, ¿es mesa o no es mesa? No puede existir esa contradicción entre que sea y no sea. ¿Por qué? Porque lo lógico me dice que necesariamente tiene que ser esto o no ser esto.
este argumento lógico se aplica, como les mencioné, tanto en lo concreto, tanto en el aspecto físico como en el aspecto metafísico. ¿Por qué? Porque es importante entender que la filosofía, como es abarcante y es universal, busca justamente los primeros principios y las causas últimas a la sola luz de la razón humana. Y la sola luz de la razón humana, una de esas herramientas o una de esas formas de entender y comprender el universo es justamente la lógica. Principalmente si vamos a estudiar o a emplear a fondo la ciencia por medio del método científico. Por ende, un objeto concreto, como esta mesa, no puede ser a su vez no mesa. Es por eso este signo utilizado entre A y no A, que no pueden ser ciertos a la vez. O sea, o es mesa o no es mesa. El otro principio, que es el principio de identidad, que establece la identidad idéntica, una amalgama de un juego de palabras, una identidad idéntica de algo consigo mismo. Es decir, el principio de identidad nos enseña, nos da a entender que A siempre es igual a A. Es decir, un mismo objeto o un mismo sujeto es igual a sí mismo. A partir de allí entendemos el principio de identidad. Es decir, A es igual a A, siempre es igual a A. Esta mesa es igual, o sea, es idéntica a sí misma. Y por último, el principio del tercero excluido, que deriva del primer principio de no contradicción. Establece una disyunción lógica. Las cosas no pueden ser verdaderas y falsas al mismo tiempo, y no existen gradaciones posibles. Expresado en términos lógicos, A o entonces no A. Quiere decir que o es verdadero o es falso, y no puede ser o no pueden ser ambas proposiciones al mismo tiempo, o verdadero o falso. Es por eso que la tercera posibilidad de que sea y no sea al mismo tiempo no existe. Por eso el tercer excluido en el principio aristotélico, expresado en signos A o entonces no A. Es decir, o es A o no es A, y no existe la posibilidad de que sea o lo uno o lo otro al mismo tiempo. Profe, ¿se puede acotar sobre todo en el principio del tercero excluido? Es como que no existe el casi ser. O es o no es, pero no hay otra opción, digamos. Cuando nosotros hablamos en concepto filosófico, tomando un poquito el término de Parménides, un filósofo contemporáneo a los presocráticos, ¿verdad? Estudiando la historia de la filosofía antigua, nos encontramos justamente con este concepto del ser. El ser, el ser también es idéntico a sí mismo, o sea, emplea estos principios lógico-aristotélicos. ¿Por qué? Porque es idéntico a sí mismo el ser. No puede no ser, y tampoco no puede ser y no ser, o sea, ser y no ser al mismo tiempo. Es justamente ese término que empleamos. El ser, por ejemplo, o es o no es. Es, en concepto filosófico así común, es algo, un viviente, por ejemplo, o es nada, o sea, un ser muerto, neutro, o sea, no, inexistente, la nada. Por eso encontramos después en el estudio de la metafísica, por ejemplo, justamente el concepto de ser y el concepto de no ser, que es la nada. Y de hecho, que la nada es también un estudio, una investigación metafísica, que también es tema de investigación para un filósofo, como es abarcante y abundante,
universalmente hablando, ¿verdad? Porque es un concepto que forma parte incluso del razonamiento lógico dentro del esquema de argumentación lógica o una argumentación absurda. De hecho, que es un absurdo, por decirlo así, no, dentro de la investigación o dentro del estudio de la lógica en sí, no sirve, no lleva a ningún lado. Si estudiamos las cosas en términos de objeto, ya sea físico o metafísico, nuestra razón en algún momento nos pregunta por lo lógico, es decir, aquello con lo que calce así de manera justa y precisa un concepto que estuviéramos investigando. Bueno, y estos son los conceptos básicos para nuestra primera clase. Si tienen alguna pregunta, vamos a escucharles. Sí, Ángel, Miguel, Buenas noches, profesor. buenas noches. Realmente yo tenía otro concepto de lo que es la lógica, pero ahora que explica bastante bien, me encantó. Estoy comprendiendo más. Mi pregunta es lo siguiente, profe. Sí, Vamos a suponer una oruga se convierte en una mariposa. Entonces, ¿cómo yo voy a considerar eso en el ámbito de la lógica? Porque no puede ser una cosa u otra cosa. Si me puede responder. bueno, como mencionamos, la lógica, por ejemplo, se utiliza como una herramienta para investigar dentro de las ciencias naturales. El hecho de que una oruga pase a desarrollarse como una mariposa después, ¿qué es lo que está haciendo? Está siguiendo el curso natural de su ser. Aristóteles, por ejemplo, nos enseñó que la naturaleza tiene una estructura que corre, que se extiende, que se expande dentro de su lógica interna, porque hay que acordar una cosa, que la naturaleza, la madre natura, incluso es inconmensurable y es superior incluso a nosotros. Por ende, estudiar esa lógica interna de esa naturaleza, de ese ser vivo en este caso, se da por medio de un estudio específico, ¿verdad? La zoología, por ejemplo, que estudia los animales, o la botánica, que estudia los vegetales, etc. Y si vamos a ir desde un principio metafísico, como nos enseña Aristóteles ahí, primero es algo y después se vuelve otra cosa. Es decir, o es A y no es A. O sea, o es A o no es A. Se da el principio de no contradicción y el principio del tercer excluido, porque de manera física vemos que es una oruga primero y luego una mariposa. Es decir, ese paso físico lo podemos incluso hasta entender, explicar, etcétera, pero en términos metafísicos y en términos lógico-aristotélicos decimos que o es una cosa primero o es una cosa después, pero así ambas cosas a la vez y al mismo tiempo no se da. Por eso el tercer excluido. O es A o entonces es no A. O es oruga o es mariposa. Pero esa, eh, ese ser así a la vez no se da. Incluso podemos observarlo así sin explicarlo de manera muy metafísica. Nosotros mismos, por medio de los sentidos, observamos, ¿verdad? Primero es algo, un ser vivo de una determinada estructura, y luego, por medio de su
continuidad en el espacio y en el tiempo, se muta, dándolo continuidad a su naturaleza. Gracias, profesor. Profe, es interesante también, permiso. Sí. Parece que Aristóteles como que estuvo después de Parménides, ¿verdad? Eso que Parménides planteó como características del ser, Aristóteles entiendo que delimitó, digamos, como principios lógicos, ¿verdad? Porque él es el fundador de la lógica. Pero parece que las ideas esenciales eran de Parménides sobre el ser, sobre estos principios. ¿Es así o Sí, podemos sí, interpretar así, digamos? sí. De hecho que Aristóteles, si vamos a resumir así en términos llanos y simples, el aristotelismo, o sea, el corpus aristotélico, la filosofía aristotélica, es la parte de lo que hoy conocemos dentro del mundo científico, dentro del mundo de la tecnología, de las técnicas, de los descubrimientos, de los avances científicos, justamente porque fue el primero en estructurar la ciencia, o sea, las investigaciones. En aquel entonces, claro, no tenían estos nombres, estos términos, pero digamos estudios de manera específica que surgió justamente con Aristóteles, pero que él a su vez estudió, ¿verdad? Y como le precedieron Parménides y también este otro, Heráclito, que nos habló del cambio. El cambio que se da en el mundo físico y en el mundo metafísico. Por ejemplo, en el mundo físico, en el plano físico, el espacio, por ejemplo, las mutaciones, los cambios. Y en el plano metafísico, el tiempo, por ejemplo. Que el tiempo es algo que no observamos, no tocamos, pero sí se da en la realidad. ¿Y cómo nosotros lo interpretamos? Claro, por medio de nuestra razón, que es justamente la facultad innata que tenemos nosotros, los seres humanos. Por eso hacemos filosofía, por eso nos preguntamos el por qué, es decir, la causa, y el para qué, es decir, el efecto, o sea, los principios y las causas últimas a la luz de la razón humana. Y sí, del ser de Parménides y el cambio de Heráclito, Aristóteles hizo una conjugación ahí para explicarnos por medio de estos principios lógicos que se dan no solamente en la parte física de nuestra interpretación racional del mundo, sino también en la interpretación metafísica, es decir, el aspecto conceptual y abstracto que tenemos. ¿Alguien más tiene una pregunta? Creo que, no sé, profe, el tema del horario, ¿quedamos para las 6 o vamos a ir viendo en el transcurso de la semana? Porque Eh, en el enlace nomás decía 19:30, por eso algunos se confundieron, tipo en la programación de la reunión, digamos. Entiendo. Bueno, en ese caso depende de ustedes. Yo dejo en manos de ustedes la decisión de la hora. No tengo inconvenientes en empezar a las 6 de la tarde o incluso a las 7:30 de la noche. No hay problema con eso. De hecho, que ahora son casi 7:30. Podríamos empezar ahora y nos extendemos hasta que desarrollemos la clase. Yo personalmente prefiero a las 6. No sé qué dicen los compañeros, de repente si están con compromisos laborales, si le queda más tarde, pueden opinar también. Yo los miércoles tengo bastante libre por eso. Sí, o incluso podemos iniciar un poco después, 6:30 de repente, para no ser muy... Considero que está bien 6:30, así no salimos mucho de ese rango que estamos lo acostumbrados ya, el comienzo, ¿verdad? Entre 6 y 6:30.
Bueno, entonces vamos a darle inicio a la clase en ese horario. La siguiente clase. Perfecto, profe. Sí, me parece Está bien bien. las 6:30. Bueno, está bien entonces. Vamos a quedarnos en ese horario para la siguiente clase, el siguiente miércoles. Bueno, gracias por su presencia, por conectarse, por escuchar. Vamos a volver a encontrarnos en la siguiente clase el próximo miércoles. Y que tengan una buena semana. Será hasta la próxima. Gracias. Gracias, Gracias, profe. Buen descanso a profesor. todos. Saludos, Gracias, buenas. profe. Gracias. Gracias, profe.